Qué grande, vamos, arrancamos con todo día sábado. ¿Cuánto queda, che? Después decime, me parece que ya estamos. La próxima anunciamos, ajustense los cinturones, la nave está por Por aterrizar. aterrizar. Queda nada, ¿no? Queda nada. Así que bueno, hoy tenemos una gran jornada. Muy buenos días a todos, Argentina, Latinoamérica. Hoy tenemos una jornada latinoamericana, pues tenemos grandes profes y grandes speakers invitados. Algunas cosas para que tengan en cuenta, no sé si ya has visto en el campus y en Human, no sé si ya lo subiste, Nico. En el campus están las dos fechas de inscripción para diciembre y para febrero. Ya pueden ir, no sé, Vivi, cómo venimos de inscripción. Ponchame Venimos bien, enseguida, no sé venimos si bien. me podés pinear a Matías Sequeira, que tiene un fondo genial. Me parece que tendría. Eso, viste, Matías Giancarlo, Sequeira es el del dron, Mario, vos el que dron tenés. del Ahí está, CCK. mira. Claro, mira. Ponémelo a ver si lo podés pinear para que lo vean todos. Mira qué capo. Ahí está. ¿Qué tal? Grande. Grande, Mati, sos un grosso. Bueno, Tierra del Fuego se llama buenísimo. Matías. Ya empezá la Diplo a hackear cabezas, eso me gusta. Bueno, tenemos entonces miércoles que viene, horario normal, volvemos a las 18. El sábado también tenemos la clase el sábado que viene con Juan Manuel Matera de Cine e Innovación, no se la pierdan, es fantástica. ¿Qué otro anuncio me queda? Ninguno más. Lo de Vivi, decime cómo venimos de inscripción. Venimos bien, hay varios inscriptos, pero bueno, la Ok, idea es que vayan definiendo en qué fecha van a presentar el trabajo. perfecto. Después les Bueno. confirmamos bien en la hora de consulta esa que les habíamos propuesto. No, la hora de Yo por ahí, consulta quedó ah, para el miércoles 16, ¿no? a las ¿Quedó 17 Miércoles horas. 10, finalmente? Sí. de Ok. 17 a Bien, 18 vamos a empezar el miércoles 16, una hora antes, bien, para bien, los que bien. tengan necesidad de hacer alguna consulta, alguna pregunta que tengan sobre el trabajo Está final, de temblando. equipo, Ay, etcétera. sí. Está temblando. Bien, bien, listo. Vamos a la cancha. Tenemos una jornada larguísima, día sábado. Primer expositor, la verdad que es un líder, gran amigo, profe. Me he formado con él en la maestría de gestión del Austral. Después ha sido consultor en muchos de los lugares y organizaciones judiciales argentinas. Él es Luis María Palma, es abogado, es doctor en ciencias políticas de la UB, doctor en Derecho de la UNCUYO, doctor en Sociología también de la UB, doctor en Derecho Internacional Privado de Luna, postdoctor, perdón, en Derecho de la Pontificia Universidad Católica y postdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos de la UCES, presidente de iJusticia Latam, profesor titular y visitante de numerosísimas universidades americanas, personalidad destacada en el ámbito de la ciencia jurídica por la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disertante, expositor, autor, y recientemente elegido presidente de la International Association for Court Administration, IACA. Así que bienvenido, Luis María, muchas gracias por todo, por tu tarea cotidiana de profe, de líder y de transformador, la nave de la Diplo estudia. Muchas gracias, Mario. Un honor acompañarlos. Voy a preparar en función de esto algunas temáticas que ya están desarrolladas, pero quiero encaminarlas en función de los tiempos y los perfiles que me han compartido, y por eso la idea es que utilizando una presentación podamos ir también transitando y considerando algunos temas que podrían surgir para trabajar virtualmente, ahora o después, porque naturalmente con las limitaciones de tiempo esto requiere a veces un poco más de elaboración. Pero para esta misma preparación quiero, dado que esto tiene que salir del intercambio, apoyarme en una presentación que estoy en este momento abriendo y que creo ya debería estar viéndose. Como a veces son un poco lentas las comunicaciones donde me encuentro, les pido que me avisen si algo no se estuviera viendo propiamente. Pero este es el tema, el liderazgo y el trabajo en equipo son cuestiones a las que desde hace mucho tiempo me dedico y fundamentalmente quiero en el marco de la diplomatura encararme en lo que se refiere a la innovación para tratar estos temas que aquí estamos viendo. Una aclaración, vamos a ver algunas imágenes y algunos videos
acostumbro tratar estos temas de manera totalmente directa, la corrección política no es lo mío, por lo cual voy a plantear algunas cuestiones respecto de la gestión, de lo que estamos viviendo y demás, que pueden llegar a sonar también bastante duras, pero reflejan mis convicciones, por eso la intención de hacerlo. Creo que las imágenes hablan por sí solas, especialmente en cuanto a esto que vamos a ver. Esto en algunos lugares del mundo se sigue viviendo, tengo que viajar en breve tiempo más a un lugar donde todavía es recomendado, allá muy lejos, en Oriente Medio, por lo cual sabemos de qué estamos hablando. Y esto también porque refleja el desastre que se ha hecho a partir de una decisión de cerrar absolutamente todo, con negocios innumerables cuyas puertas han tenido que ser cerradas definitivamente. Esa fotocomposición que ven ahí es producto de esa decisión deplorable que le arruinó la vida a tanta gente y por la cual tanta gente se está yendo. De modo que no hay que perder de vista estas cosas que también afectan la salud de las personas en el marco de la pandemia, pero la salud psíquica. Y esto hay que considerarlo porque creo que refuerza el deber ético que tenemos desde la justicia para tratar de mejorar y prestar un servicio a toda esta gente que la ha pasado y la está pasando tan mal. De ahí que este tema, para mí, sea decisivo a la hora de considerar lo que voy a plantear en términos de modernización y lo que podamos conjuntamente preparar, dado que les voy a pedir que elaboren algo y desarrollen después. Este es otro tema de estos tiempos, vacunatorios VIP, fiestas, cuestiones que sabemos mucho tienen que ver con una desigualdad ante la ley que naturalmente de la justicia nosotros tenemos que evitar que ocurra, porque la igualdad ante la ley y la jurisdicción es la consigna que la Constitución nos establece. Pero también esto, que hoy en día la tecnología hace posible. Nuestra privacidad como tal existe en los principios, en las reglas, pero en la aplicación, en la práctica, no es así. Podemos llegar a estar diciendo algo y probablemente después nos encontremos que aquello que dijimos y escuchó algún sistema de audio que está instalado en una aplicación haga posible que aparezca ahí en un banner algo de lo cual nosotros estábamos hablando, que ni siquiera escribimos. Bueno, esto también lo utilizan los gobiernos. Recuerden, cierta persona que hablaba de ciberpatrullaje para detectar el humor social. Y la libertad de expresión sufre en esto y el miedo, porque vivimos una era de miedo en la cual todo es presente, todo se valora desde el presente y naturalmente uno teme lo que haya escrito por las consecuencias que esto pueda tener. Hasta en la religión existe el perdón. Parece que en las redes sociales y en la corrección política no es así. Por eso creo que esto también hay que considerarlo en este marco en el que con herramientas limitadas desde la justicia tenemos que prestar un mejor servicio, pero los derechos son vulnerados de maneras novedosas y a veces irreparables, como por ejemplo así. Octavio Paz, un extraordinario escritor mexicano, escribió una vez que la soberbia es el vicio de los poderosos, y creo que hubo mucha soberbia en la gestión de esto. Y me parece que tenemos que aprender de esos errores también, si es que fueron errores, para que no se repitan. Porque la tecnología no es ni buena ni mala, nos ayuda a comunicarnos, por ejemplo en este momento, imagínense lo que costaría que estuviéramos todos en el mismo lugar físico, y además es cada vez más accesible, más económica. El teléfono, la tableta, la computadora evoluciona mientras hablamos. Podemos comunicarnos, relacionarnos, compartir información, hacerlo como lo hacía magníficamente Mario, vinculando recién saberes distintos, el arte, la música, hasta la depresión como formas de poder expresarnos y acompañarnos. Y todo esto la tecnología lo facilita mucho. Pero también está el otro peligro que veíamos recién, la invasión a la privacidad, todo lo que esto implica. Y además la criminalidad organizada, ni hablar. Este es otro punto que me interesa realzar justamente para marcar una contraposición muy significativa. Frente a lo que señalaba anteriormente, que fue deplorable en términos de clausura y que también en determinado ámbito como el nacional implicó una feria judicial que se eternizó, decisión desastrosa a mi entender, porque entroniza la impunidad, se produjo suspensiones de plazos, se atendió lo importante y lo urgente con limitaciones, pero en las justicias provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires esto no fue así, felizmente, porque se difundieron experiencias, se utilizó herramientas como YouTube, canales para poder difundir qué se estaba haciendo a fin de trabajar mejor, y prácticamente no se produjo esta situación de parate total en las justicias provinciales, o por lo menos en muchas de ellas. Nos volcamos masivamente al uso de aplicaciones de videoconferencia como la que hoy nos vincula. Seguramente no son lo ideal para la justicia, pero son lo que está disponible en una situación que nadie podía ponderar desde el inicio.
Fueron también elaborados protocolos para plataformas tecnológicas respecto de cómo usarlas responsablemente y también de manera segura. En esto veremos que la interdependencia es la otra cuestión, dependemos mucho de los expertos en tecnología y en seguridad informática para usar esto de manera adecuada. Consideremos la, diríamos, índole de la información que circula en estos tractos y especialmente en la justicia. También protocolos para audiencias virtuales, porque lo fundamental, más allá de la tecnología, es preservar los derechos y garantías de las personas. Y también se dio, y por eso está en otro color, y vuelvo al ámbito nacional, la suspensión de juicios por falta de tecnología, con afirmaciones, a mi entender, poco serias, basadas en que no había recursos tecnológicos, que tenemos ahora y que había en esa época para conectarnos 400 o más personas. Díganme ustedes, seriamente, si no se podían llevar a cabo esos juicios, a menos que fuera otra la razón, como sospecho. La oralidad y la digitalización. Hoy en día son algo que prácticamente no se puede ni siquiera discutir, porque todo esto es lo que hoy en día forma parte de nuestra cotidianeidad, en nuestras interacciones, pero también en la justicia, cada vez más. Y me parece que es bueno que así sea, que dejemos de lado el acta, que dejemos de lado la transcripción, que dejemos de lado prácticas que quitan tiempo y calidad a la justicia y nunca van a reflejar con la vividez de lo que ocurre, lo que está ocurriendo. Como por ejemplo esto, que quede un testimonio audiovisual, será mucho más idóneo que transcribir en un acta lo que yo pueda haber dicho, lo que podamos haber compartido. Es mejor en calidad y también es más eficiente en el uso de los recursos, que es una dimensión que creo hay que considerar seriamente. El enfoque con que me propongo tratar esto apunta a que la justicia no es una organización en la cual solamente tenemos que pensar en crear más juzgados o contar con más presupuesto. Es eso y mucho más también. Es el acceso, porque no todo pasa por los tribunales, es la educación permanente, porque hay que saber usar las herramientas, sean tecnológicas, sean procesales, es la gestión, porque hay que saber liderar, y cuando hablo de liderar no hablo solamente de conducir, uno puede ser líder, sea o no quien conduce la organización. El trabajo en equipo, la cooperación, la administración de los recursos, algo que también tenemos que, insisto, especialmente en estas épocas en que tanta gente lo pasa tan mal, considerar seriamente, en cuanto a lo que es la disponibilidad de los recursos y también, por ejemplo, la infraestructura para que la audiencia real, presencial o virtual, se celebre cuándo y cómo se tiene que celebrar. Normativa, tema al que hemos dado una importancia desmedida en América Latina, casi creyendo que cambiando la ley cambiamos la realidad. Es el realismo mágico de García Márquez. Bueno, no es así. No es traer normas de otro lado lo que nos va a cambiar la realidad. No es aumentar las penas lo que va a hacer disminuir el delito. Esas soluciones supuestas monocausales para mí son falsas, son muy limitadas. Pero naturalmente las normas tienen importancia. Y hay que encauzarlas, no necesariamente de lo legislativo, porque con la tecnología se torna obsoleto al instante, pero sí con una mayor delegación para que haya más dinamismo en las propias organizaciones judiciales, cortes, superiores, tribunales, que sean las que dicten parte de estas normas, por ejemplo, para arreglar el procedimiento de manera mucho más ágil. El consenso. Solamente se puede cambiar en la medida en que hablamos de personas que nos comunicamos y estamos alineadas en cuanto a lo que necesitamos, escuchándonos unas a otros, no emitiendo mensajes unidireccionales. Eso en ningún lado funciona. Y la cooperación, hermanada con lo anterior, solamente si a partir de esa alineación podemos trabajar en pos de un mismo objetivo, vamos a lograr aquello que nos proponemos pronto, no tan pronto o después. Y esta es la otra cuestión del enfoque que les pido considerar a la hora de trabajar en esta temática, hoy preparándola, pero después desarrollándola porque no hay tiempo, que es la de los problemas y las soluciones. A mi entender, a esta altura de mi vida, vivimos permanentemente nuestra vida, insisto, en este sentido va, preparándonos para resolver nuevos problemas que se nos van presentando. Algunos podemos resolverlos, otros no. Tenemos que adaptarnos a vivir con ellos porque si no, la cosa no termina bien. Pero lo cierto es que desde que nacemos tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que aprender a caminar, a hablar, a pedir cosas, pedir ayuda entre ellas y demás, y lo vamos logrando de a poco. Pero para eso tenemos que tomar conciencia de que la construcción de las soluciones puede pasar por nuestra educación, pero mucho más por la colaboración de otras personas, incluso para recibir esa educación. Por eso, esto que van a ver ahora son solamente algunos ejemplos de problemas que afectan transversalmente a la justicia como un todo. No pretendo que esto sea representativo de vuestras realidades.
Pero al cabo de, con estas 323 actividades de esta índole que desarrollé estos últimos 25 años, digamos que me he encontrado muchas veces con que en numerosos sistemas judiciales de América Latina y de otros lugares del mundo faltan recursos, hay recortes, falta infraestructura, la información no se procesa debidamente, se siguen creando juzgados tradicionales, las notificaciones son muy lentas y también hay problemas a nivel interno, en lo micro. Hay métodos de trabajo que son obsoletos, aprendimos, por ejemplo, en mi caso y de muchos otros seguramente en la mesa de entradas, a partir del método de ensayo-error. Algo parecido sucedió con el teletrabajo, no nos capacitamos para esto, lo tuvimos que hacer porque se nos vino de la noche a la mañana encima. No hay uniformidad en la gestión, cada juzgado tradicionalmente ha gestionado como le ha parecido a quien estuviera ocasional o temporariamente a cargo y al personal. Hoy en día la tecnología facilita una mayor uniformidad y esto es bueno, por eso la elaboración de protocolos que mencionaba y de instructivos, audiovisuales, ni siquiera escritos, es un dato positivo de estos tiempos. La confusión de las actividades jurisdiccionales y las administrativas, dicho de otro modo, las que requieren concentración, resolver, con las que no lo requieren, determinar licencias, notificar, hacer actividades que se pueden estandarizar y demás, entre muchas otras, es otra consideración de estos tiempos que hay que tratar de resolver, veremos algún modelo en ese sentido, y las debilidades en la carrera que voy a problematizar en algunos ejemplos de modelos tradicionales. ¿Cuáles son los criterios para progresar? Además de que los abogados no terminamos, lo digo como abogado de la matrícula que he sido durante mucho tiempo, no terminamos de hacernos cargo de que también tenemos que ver con los problemas de la justicia. O sea, no es que funciona mal por sí sola, sino que contribuimos, en el mal sentido, a que así sea. Y debemos por ello ser parte de la solución a esos problemas. Por eso les pido, la presentación va a quedar como para que puedan hacerlo después, pero sí ahora reflexionar unos minutos sobre esto, lamentablemente, o no tan lamentablemente, siendo tantas personas es muy difícil que podamos interactuar, pero sí pueden ir poniéndolo esto, que hagan una primera actividad que se refiere a identificar problemas que ustedes tengan y que los afectan allí donde se desempeñan. Pero que lo hagan con una, diríamos, primera selección, que es que hay muchos problemas cuya solución depende de alguien más. Por ejemplo, más presupuesto, o por ejemplo, una ley procesal más ágil. Tratemos de seleccionar aquellos que esté a nuestro alcance de las personas con quienes trabajamos a fin de poder encaminar una solución. Y eso mediante los recursos de que hoy en día disponemos, porque lo esencial en todo momento es que podamos hacer algo y no nos quedemos esperando a que lo haga alguien más. De ahí la importancia de que seleccionemos problemas que podamos nosotros y quienes trabajan con nosotros solucionar. Les pido en ese punto concentrarse unos minutos, si les parece, son y 28, para que tengamos 5 minutos para pensar esto y que lo pongan por escrito. Pueden hacerlo individual o grupalmente, si se estructuran grupos para que así sea, o están conectados mediante un mecanismo de mensajería instantánea, para que esto les quede y puedan seguir trabajando. Luis María, sí. si querés podemos armar grupo los minutos que vos quieras Sí, cómo no. y vamos a sala. Perfecto. ¿Cuántos minutos decís vos, Robert? ¿Podés armar, no sé, de cuánto te parece? ¿4, 5? Sí, podría ser. Lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo para interactuar después, pero sí, Sí, no para importa, que después lo suben en la app realizar. de Human o en el campus, pero si querés Perfecto. para que hagan la reflexión junta, podemos hacer del total de grupos de 4, Robert. ¿Cuántos Excelente. minutos, Luis María? Excelente. Que tengan unos 5 minutos. Con 5, eso ok. estamos. Después pueden seguir trabajando, pero para que puedan introducir a esto. Cuando Y vos digas, 35. vamos. Así que si querés Ahora, adelante y volvemos y 35. ¿Querés reafirmar la consigna mientras preparamos? Sí, cómo no. La idea es que ustedes identifiquen problemas de la justicia, pero no en general, sino los que ustedes sienten que los están afectando en sus ámbitos de desempeño. Y que crean ustedes que esos problemas, ustedes y las personas con las cuales trabajan, si se organizaran, podrían solucionarlos. Dicho de otro modo, no una decisión legislativa o presupuestaria de infraestructura, porque es externa a nosotros, sino algo que nos afecta en el desempeño cotidiano y que creamos que comunicándonos y organizándonos las personas que somos y con los recursos de que disponemos, podríamos encaminar su solución. Bien, a partir de la tarea que estuvieron desarrollando y que, como les digo, es introductoria para seguir trabajando después,
la síntesis escrita es fundamental para que así sea, les pido que continúen reflexionando en esto y, de ser posible, comunicándose virtual o presencialmente para trabajar en estos temas. Del mismo modo, pueden compartir a través del chat algunas de estas temáticas y yo ir leyéndolas a medida que paremos para otras actividades, porque creo que la riqueza del intercambio sobre todo proviene de eso, de lo que ustedes elaboren, y a partir de esto inicial hagan después. Voy entonces a seguir ahora con la temática de los modelos de gestión, tanto los tradicionales, en los que veremos beneficios, si es que todavía tienen algunos, y limitaciones, que tienen cada vez más, y nuevos modelos que también en este sentido pueden ayudar para trabajar mejor, y de hecho lo están haciendo. En lo tradicional ha habido, y vuelvo sobre algo tratado en otros encuentros previamente, una organización que, insisto, tradicionalmente se ha parecido mucho a una pirámide, en donde quien está ahí arriba, la L simboliza líder, no puede estar en el detalle de todos quienes están en la base. De la cúspide a la base hay una distancia muy grande y la carga de trabajo la complejiza todavía más. Por lo cual, uno no puede estar en el detalle de lo que cada empleado hace, o en su caso el secretario en interacción con ellos. De ahí que haya sido tan característico que ante el cúmulo de tareas se delegue informalmente. Aquella frase, aquellos aforismos en el cual el secretario hace todo lo que no firma y firma todo lo que no hace, podría predicarse también respecto de otros integrantes de las unidades judiciales. Con lo cual uno no puede estar en el detalle de todo, a menos que sea un superhombre, cosa que ninguno de nosotros es, o personas extraordinariamente dotadas en lo intelectual, que hay muy pocas en el mundo, o a menos que sea tan poco, tan controlada la carga de trabajo que tengamos que podamos estar en el detalle de todo. Esto lleva entonces a que la delegación informal sea la consigna mediante la cual se puede, en estos modelos que las leyes siguen reflejando en juzgados, fiscalías, defensorías, pero que a la vez no alcance con esto mismo y haya que cambiar, y en ese sentido se está trabajando. Pero esto también representa otros problemas. ¿Cómo se evoluciona la carrera judicial aquí? Y bueno, en gran medida por la decisión de quien está ahí arriba, pero además por el vínculo que cada empleado puede establecer con quien está ahí arriba. ¿Y esto qué significa establecer un vínculo? Llamar la atención por encima de sus compañeros. ¿Y esto qué significa? Estar colaborando o compitiendo con ellos. Porque si de lo que se trata es de, a partir de la interdependencia, colaborar entre todos, no deberíamos estar compitiendo contra las personas con las cuales hemos de colaborar. Una cosa evidentemente es contradictoria con la otra. Además, esto genera a veces determinadas conductas que no son moralmente de lo mejor. Incluso ciertas miserias humanas emergen con bastante facilidad para progresar a expensas de los demás. Con esto quiero decir, no a partir del mérito, otra calidad que para mí es esencial en la justicia y en todos lados, pero especialmente en la justicia, el mérito es fundamental para el progreso. Hoy en día se lo denota desde ciertos sectores de la política, pero insisto, no es el mérito sino la mala fe. Voy a mostrarles un ejemplo de esa mala fe en una situación de una película muy interesante para ver, de la cual les hago una brevísima introducción. La película se llama Yo serví al rey de Inglaterra, cuenta la historia de un personaje bastante, diríamos, limitado intelectualmente, pero que ni siquiera es buena persona, como verán, que dado que tiene ciertas limitaciones, pero no obstante, tiene un mandato que no sabe dónde sale, porque al comienzo de la película dice, siempre supe que quería ser millonario. Esto de que quería ser millonario lo lleva a que prácticamente sea el imperativo categórico, lo que para él guíe ser millonario en cada una de las actividades que emprende, el poco tiempo que las puede hacer, porque al no ser demasiado despierto, que digamos, ni buena persona, la cosa se le vuelve muy corta cada vez. Veamos una situación de ese tipo en que vamos a ver qué le pasa en un nuevo trabajo que ha asumido a partir de lo que está ocurriendo y lo que le puede llegar a ocurrir. Les cuento brevemente de qué se trata esto que vamos a ver ahora con una imagen congelada. El que ven allí, obviamente es un actor, pero representa al emperador Haile Selassie de Etiopía, quien fue de visita a un hotel en el cual trabaja el protagonista de esta historia. El emperador ha sido muy bien atendido en este lugar, pero el equipo que lo ha atendido también es encabezado por el maître de hotel, el jefe, el líder del equipo, que dándose cuenta de que este muchacho es muy limitado intelectualmente y no hace casi nada bien, le da tareas sencillas como para que pueda dignamente ganarse la vida.
Lo cierto es que llega un momento en el que con la excelente atención que tan bien ha coordinado el maître por parte de todo el equipo, incluida esta persona, el emperador se va del hotel y quiere homenajear a todos dándoles una distinción. Naturalmente en la cabeza del líder del equipo, pero para reconocer a todos los que lo han atendido. Veamos qué pasa. Una vez más, o sea, no entendió nada, era el modus operandi y cree que lo están criticando porque lo ganó él como si lo mereciera, cuando obviamente era para el maître, pero era para todos. Lo que ocurre es que él quería que fuera para él solo. Y naturalmente no dura. Bueno, este tipo de modelo de la organización piramidal puede llevar a que esas miserias humanas tengan que ver y naturalmente deterioren esas relaciones humanas. Pero también hay otro problema que puede surgir de ese mismo modelo piramidal y que tiene que ver con que el cúmulo de tareas que veíamos en esa misma lámina también puede llevar a otro tipo de situación bastante complicado desde el punto de vista de lo que uno haga. Porque cuando uno está sobrepasado por las tareas que tiene que hacer, como sabemos, la delegación informal es prácticamente inevitable y esto representa un gran peligro desde el punto de vista de lo que puede uno al delegar tener que firmar sin leer. Y con esto hablo del papel y también de los correos electrónicos, recurso en creciente desuso que tenemos que tratar de dejar de lado. Veamos qué pasa en esta película que probablemente muchos de nosotros vimos a propósito de esta situación de cúmulo excesivo de tareas y, naturalmente, algunos déficits en cuanto al liderazgo. Y acá vemos cómo el cúmulo de tareas en un juez que no es precisamente el culto al trabajo personificado, llega tarde con el bolso y la raqueta de tenis, seguramente de jugar al tenis, lo lleva a firmar cualquier cosa, incluida su propia declaración de insanía, que no tendrá efectos jurídicos, pero podría ser la declaración de insanía de cualquiera de nosotros, que sí tendría efectos jurídicos. Esto que habla del papel, pero también habla del exceso de trabajo en que uno no puede estar en el detalle del otro, y de todo lo demás, es un gran peligro si tenemos que pensar en cómo trabajar mejor. Por eso, este modelo que estábamos viendo recién, a mi entender, no da más. Más allá de que pueda, insisto, en determinadas condiciones funcionar razonablemente, ya con gente extraordinariamente dotada, ya con una carga de trabajo muy pequeña, pero no alcanza con esto mismo. Veamos entonces hacia dónde, producto del cúmulo de tareas y la delegación informal, ha virado en buena medida la justicia civil como comprensiva de la no penal. A trabajar en etapas. Uno se especializa en algo determinado. Y especializarse en algo determinado no quiere decir saber hacer el todo, saber hacer lo que viene después. Y el problema que esto tiene, más allá de que pueda salir muy bien en una línea de montaje el trabajo, es que el día en que falta quien hace la siguiente actividad del proceso de trabajo, no sabemos cómo reemplazarlo. Además hay otro problema. Para evolucionar en la carrera, a uno lo evalúan en función de cómo hace el trabajo actual, no en función de cómo está en condiciones para hacer el trabajo que viene después. Y esto puede ser muy engañoso. Yo conozco muy buenos secretarios que no han sido buenos jueces, porque no es lo mismo ser secretario que ser juez. Uno puede ser impecable intelectual y jurídicamente y no tener la madurez necesaria para ser juez. No cualquiera está en condiciones de firmar lo que un juez tiene que firmar, o de decidir lo que un juez debe decidir. Por eso este punto de premiar o de reconocer en función del desempeño actual no es, a mi entender, una pauta adecuada únicamente. El mérito también tiene que ver con prepararse para lo que después viene. Y además hay otra cuestión. Nuevamente, para progresar acá, a mí me evalúan en función de cómo hago bien las cosas actuales. Y además puede que, para destacarme por encima de mis compañeros, tenga que hacerlo de una manera en que, nuevamente, en lugar de cooperar con ellos, compita. Fuera del hecho de que, como les decía, el día que no esté la persona que tiene que hacer la tarea que viene después, probablemente se nos produzca un cuello de botella. Veamos a propósito de esto otro ejemplo muy breve de qué puede llegar a pasar cuando estamos siempre haciendo lo mismo, si de lo que se trata es de esa organización tan parecida a una línea de montaje. Los seres humanos no somos máquinas, obviamente, y gracias a Dios. El tema con esto es tener presente que a la hora de tomar determinado tipo de decisiones, no tenemos que pensar en que las personas son máquinas para organizar el trabajo, porque puede que este modelo funcione bien con autómata, pero el ser humano no lo es y no tiene que serlo. Todos necesitamos un reconocimiento, un umbral de progreso, la posibilidad de hacer las cosas mejor y en menos tiempo, tener tiempo para cosas más importantes que el trabajo, sobre lo cual voy a volver después. Todo esto habla de que este modelo también tiene serias falencias.
Con lo cual llegamos a otro modelo que es, dentro de los tradicionales, a mi entender, el que está funcionando mejor. Pero insisto, es un modelo tradicional. Ahí ven muchas rayas que significan diálogo, comunicación, en donde quien conduce está integrado en la organización junto con el secretario y todo el personal. Pueden especializarse por etapas, pero pueden todos saber hacer de todo para reemplazarse, de manera que no seamos autómatas, y podemos, a partir de una buena comunicación, por una parte, lograr mejores resultados. Por otra parte, transmitir por qué resolvemos, por ejemplo, en función de la promoción de alguien por el mérito con que se desempeña, no porque es primo de tal o cual, cosa que a veces pasa. Y además podemos cooperativamente darnos cuenta y transmitirlo a los demás de que el resultado mejor que estamos logrando solo lo podemos lograr porque cada uno está haciendo lo suyo. No es que porque el juez sabe derecho resuelve el conflicto. Es que sucedió algo a partir de lo cual alguien fue a ver un abogado, que fue a los tribunales, a partir de lo cual hizo una presentación, fue atendido por alguien más, se presentaron evidencias, citada que fue la contraparte que contestó. Con todo esto, alguien atendió a estas personas, alguien buscó doctrina, alguien buscó jurisprudencia, alguien dejó constancia en acta de lo que estaba ocurriendo, y todo esto hizo posible que después se llegara a una solución del conflicto que tuvo que ser ejecutada. ¿Cuánta gente intervino en todo esto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque no es solamente el personal, es toda la información que previamente fue necesaria para poder resolver este conflicto. Es aquello que Adam Smith en La riqueza de las naciones planteaba respecto de la producción de un alfiler. ¿Cuántos podría cada uno producir por día? Y a lo sumo 4, pero si nos organizamos como equipo probablemente sean más de 1000. O Milton Friedman en Free to Choose, en Libertad para elegir, con el lápiz. Pasa algo similar, nadie sabe cuánta gente interviene. Bueno, nadie sabe cuánta gente interviene para resolver un conflicto por todos los que de alguna manera aportamos información para que uno pueda hacer su trabajo y finalmente el juez resolver el conflicto dictando la sentencia que tiene que ser ejecutada. Pero también en esto es esencial la comunicación. Es esencial que tengamos conciencia de que si cada uno va por lo suyo desconectado de los demás, lo más probable es que ninguno logre nada y que comunicándonos, en cambio, podamos lograr algo que a todos nos beneficie, aunque no tenga el nivel de figuración que uno querría tener para que así sea. Veamos otra situación de este tipo en que esta situación, valga la reiteración, puede ser interesante de considerar. Esto que vamos a ver tiene aplicación a los más diversos órdenes de la vida, entre ellos el trabajo judicial. Y le valió a quien con su capacidad de abstracción sin igual lo vivió, porque esto que van a ver ocurrió efectivamente en la cafetería de la Universidad de Princeton, le dieran el premio Nobel en 1994. Estamos hablando de John Nash. Veamos de qué hablamos. Teoría de juegos, el equilibrio de Nash, la posibilidad de que nos comuniquemos para lograr resultados que a todos nos interesan, siendo que podemos, toda vez que interactuamos con otras personas, como se hace en economía y también en el campo de la psicología, modelizar esas interacciones a través de un juego. Yo puedo jugar una vez con una persona porque me cruzo en un aeropuerto y no la veo nunca más. Tenemos que coordinarnos, uno va por un lado y el otro va por el otro. O bien puedo hacerlo repetidamente, como sucede en el trabajo. De ahí la importancia de que nos coordinemos para lograr mejores resultados. Y eso es lo que esta escena, a mi entender, magistralmente nos está mostrando que podemos lograr para lograr, en consecuencia de esos mismos resultados, que a todos nos beneficien. ¿Cuál es la ventaja de este modelo que, insisto, es tradicional pero mejorado respecto de los anteriores? Que funciona con una buena organización, con gente normal. No se necesita ni genios, como en este, para que funcione bien o poco trabajo, ni autómatas, como en este, que es deseable que no existan. Con una buena organización lo podemos lograr. Pero hay algo más que nos lleva a los nuevos modelos porque no alcanza con lo anterior. La carga de trabajo crece más de lo que podemos absorber y la complejidad de esta carga de trabajo, crecientemente interdisciplinaria, también. Por eso los nuevos modelos nos llevan, con algunas imágenes, a pensar cómo desarrollarlos. Alexander Hamilton, para mí el más brillante de los padres fundadores de los Estados Unidos, una vez escribió una frase que siempre tengo presente, sobre todo en épocas de crisis. Él decía, "Caution and investigation is a necessary armor against error and imposition." La precaución y la investigación es un arma necesaria frente al error y la imposición.
no dejemos que nos lleven por delante con cualquier cosa. Diseñemos algo que nos sirva y que tenga presentes las características de nuestra cultura. Importar modelos de otros lados no sirve. Aprender de otras culturas, por supuesto que sí. Y ahí no hablamos de delirios como las apropiaciones culturales desde que hoy en día con la teoría crítica se están queriendo introducir, sino de aprender unos de otros. En eso consiste la igualdad universal, o la igualdad humana universal y el respeto a la diversidad. O bien, como dijo Carlos Fuentes, otro genial escritor mexicano, no hay globalidad que sirva sin localidad que valga. Respetemos a cada uno en sus diferencias y tratemos de reflejarlos en lo que creamos. Solamente así lo asumiremos como propio. Por eso los modelos necesitan tener nuestra propia impronta. Y en eso, por ejemplo, un modelo considerado desde fuera como es la administración de cortes, que tiene, más allá de medio siglo atrás, origen en los Estados Unidos y que fundamentalmente apunta a tener todas las actividades de apoyo necesarias para que los jueces resuelvan, organizadas por un equipo de gente capacitada a fin de ocuparse de lo administrativo. Lo llamemos administrador de cortes, director ejecutivo, coordinador general, con el personal que lo asista, hablamos de un colaborador de los jueces, porque la tarea más importante en el ámbito de la justicia, obviamente la tiene que hacer el juez, quien resuelve el conflicto. Todo lo demás tiene que servir de apoyo. Y esas tareas de apoyo, administrativas, burocráticas, que tanto tiempo llevan, firmar hasta cualquier hora cosas que uno no sabe ni qué dicen, como veíamos en un ejemplo, es algo que tenemos que tratar de superar. Por eso, tomando ese enfoque sistémico de la justicia de 8 componentes, un administrador se tiene que ocupar de todo esto que ven acá. Un administrador y el equipo con el cual trabaja, se entiende, porque son tareas complejas. Por ejemplo, hay que dar información con lenguaje claro sobre cómo se resuelve. Hace poco estuve en Helsinki en la conferencia de AIACA que mencionaba el doctor Adaro, y me conmovió particularmente la presencia de la delegación de Ucrania, que tuvo un rol preponderante en su desarrollo, y lo que contó a nivel de lenguaje claro un juez de la Corte Suprema de Ucrania, a quien pienso invitar para hacer un webinar y hablar de estos mismos temas. Bueno, el acceso a justicia y el lenguaje claro, miren también en un país en guerra que lo están haciendo, qué admirable que es esto, es un aspecto fundamental, estemos en la situación que estemos, para que la justicia tenga calidad y la gente entienda de qué se trata. Capacitar. Hay que saber utilizar las herramientas y hay que organizar esa actividad con la escuela judicial o el centro de capacitación. Gestionar. Tenemos que saber qué tipo de carga de trabajo se tiene para, en función de eso mismo, asignarlo de manera equitativa. Administración. El personal tiene que ser idóneo, tenemos que considerar cómo va evolucionando y cuáles son los perfiles, tenemos que elaborar un proyecto de presupuesto realista para después ejecutarlo y darle informaciones a quienes deciden respecto de esto. La infraestructura, el espacio físico, la tecnología tiene que estar disponible. Hay que elaborar proyectos de normas para que reflejen la realidad de lo que se puede hacer y tiene que haber con la comunidad una vinculación que permita construir consensos, informar lo que hacemos y vincularnos con otras asociaciones y agencias mediante las cuales o mediante cuyas vinculaciones podamos lograr resultados más complejos. En Chile, desde 1999, en esta dirección de los nuevos modelos, se concibió con el nuevo proceso penal modelos de tribunales colegiados en que los jueces se concentran en valorar la prueba y en estar presentes en las audiencias, y la investigación es conducida por los fiscales. La separación de actividades jurisdiccionales y administrativas es una de las características centrales de ese modelo. Y esto sirvió como referencia para lo que inicialmente se hizo en Mendoza, a partir de una iniciativa de un querido amigo como Jorge Nanclares, tomando el modelo de Chile de la órbita penal y aplicándolo a la órbita civil, comercial y de minería con el modelo de gestión judicial asociada. No voy a entrar en detalles porque lo conocen mucho mejor que yo en la provincia este tema, pero me parece que es algo para destacar porque fue el primer modelo, diría, en América Latina, en el que se empezó a trabajar en la separación de lo jurisdiccional y lo administrativo en la órbita civil. Y esto, que inicialmente comprendió a 4 tribunales con el personal de cada uno, 12 personas, que después 48 personas, bajo la dependencia de un administrador de gestión creado bajo la jurisdicción de la Corte, pasaron a cumplir tareas respecto de los 4 jueces, hizo posible que se agregaran 3 nuevos jueces y que se cumplieran tareas con los resultados que muy brevemente les comentaré o les mostraré enseguida, para dar un mejor servicio en términos de calidad y también en términos de menos tiempo y mayor calidad jurídica de las resoluciones.
Este modelo, que otras personas podrán explicar mucho mejor que yo y que se desarrolló con posterioridad también en otros fueros, como por ejemplo el tributario, es un punto de referencia de otros cambios que hoy en día en la Argentina se están implementando en la provincia de San Juan y en otras también. Pero ahí vemos algunos de los ejemplos, no los voy a leer porque pueden hacerlo ustedes, como ilustrativos. Me quedo con solamente dos. Se duplicó la tasa de resolución, resolví el doble que antes, y el 83% de los profesionales consultados al tiempo de su evaluación consideró que la calidad jurídica de las sentencias era superior en estos tribunales que en los juzgados tradicionales. Esto habla muchísimo por sí solo respecto del valor que tiene este tipo de herramientas a la hora de separar lo burocrático de lo que requiere concentración. En la órbita del Ministerio Público Fiscal, aquí hablamos, insisto, no de juzgados sino de la Fiscalía, se adoptó un criterio similar para separar lo investigativo, obviamente en lo jurisdiccional, de lo administrativo. Fueron creados servicios comunes sobre esas temáticas que allí ven, y fue creado un modelo, un nuevo diseño que comprende fundamentalmente estas tres unidades. La intervención temprana, la tramitación común, pueden ustedes leer de qué trata, que es justamente lo que más se encuentra en el núcleo duro de lo administrativo, para que los equipos de fiscales, que son quienes tienen la principal responsabilidad con la investigación y el desarrollo de las teorías del caso, dirijan las investigaciones sin tener que ocuparse de lo demás. Y esto también es positivo a la hora de pensar en cómo en otro ámbito que no es un juzgado se puede separar las tareas que requieren concentración, como en este caso las de investigación, de las burocráticas o repetitivas. Ahí ven algunos ejemplos de resultados que inmediatamente después de su implementación se logró, por eso intencionadamente la información es antigua, para que vean los cambios. Y ahora también veremos otro ejemplo que se implementó en un país que he visitado muchas veces, la República de El Salvador, al integrar todo en un mismo espacio físico. Lo administrativo, lo físico, lo jurisdiccional, todo está en un mismo lugar. Naturalmente esto implicó determinado tipo de cambios con la pandemia, pero a la vez llevó a, con la gestión a cargo, la conducción a cargo de un administrador o coordinador general, diferenciar unidades de gestión judicial de unidades de gestión administrativa, como las que allí están viendo. Hay allí otros condicionantes, porque la gran peligrosidad de la zona en que se implementó este centro, en la zona oriente de El Salvador, tuvo mucho que ver con que se decidiera su creación. Posteriormente, aprendiendo de lecciones de la implementación de este modelo y problemas que brevemente comentaré después, en otro centro integrado, en la localidad de Santa Tecla, en las afueras de San Salvador, no se instituyó nuevamente la figura del administrador o coordinador general, pero ha sido una experiencia en general positiva en que se valoró, por ejemplo, al cabo de su implementación, qué era lo mejor que cada uno de los cambios introducidos tenía, como lo que allí están viendo en esta lámina que podrán ver después con más detalle. A nivel liderazgo y trabajo en equipo, vale la pena cuestionarnos si hay que liderar para formar seguidores, como cierto candidato que después fue presidente y no conozco a nadie que reconozca haberlo votado decía, y síganme, no lo voy a defraudar, los que tenemos algunos años más recordaremos esa frase, o bien liderar para formar líderes. Yo creo profundamente en lo segundo, no en lo primero. Liderar para formar seguidores ha hecho desastres en América Latina y debo decir, lo sigue haciendo y debo todavía con más pesar decir, lo va a seguir haciendo. Liderar para formar líderes es formar gente que decida por sí sola, con su propio criterio y que decida por sí qué es lo bueno y qué es lo malo, y no que alguien, desde una postura totalmente elitista, pretenda decirle qué es lo bueno y qué es lo malo para uno. Mucho de esto que hoy en día estamos viviendo con la corrección política tiene que ver con esa concepción elitista, aunque pregone lo contrario. Manejar casos, gestionar adecuadamente, implica organizarnos y organizar los recursos para resolver en función de la complejidad que tienen los problemas que tenemos que enfrentar y resolver. Pero para esto hay que saber cómo hoy funcionan las cosas y cómo podrían funcionar después. No que alguien desde afuera les venga a decir a ustedes qué es lo que les pasa, porque son ustedes quienes mejor lo saben. Cuando yo mostré problemas, lo hice a título de ejemplo. Ustedes saben mucho mejor que yo cuáles son los problemas que tienen y por eso les pedí que ustedes los identificaran. Sean ustedes entonces, sean los actores del sistema, quienes identifiquen esos problemas y si encuentran algo de lo que compartimos que les sea útil, lo puedan aplicar para solucionar esos problemas. A lo cual se va a referir la segunda consigna que después van a ver. Porque solo así será producto de vuestra convicción lo que colectivamente estén desarrollando. En ese punto tenemos que considerar, y en esto les comparto una imagen más de una serie de televisión, que
A veces de lo que se trata para cambiar es de hacer las cosas viéndosenos y otras veces hacerlo siendo invisible es lo que necesitamos para que las cosas funcionen. Justamente lo que vamos a ver ahora se refiere con los nuevos modelos a la invisibilidad, a la posibilidad de cambiar determinado tipo de cosas, pero a la vez hacerlo de una manera que sin siquiera saber que estamos ahí, los cambios se vayan produciendo y todos nos beneficiemos. Mucho de lo que veíamos respecto de los nuevos modelos de la administración de cortes y similares tiene que ver con esto segundo, con hacer las cosas y ser invisible. Por eso la administración mucho tiene que ver con eso. Cuando se sabe que alguien está administrando y la administración se nota, seguro que es porque funciona mal. Como cuando en un partido de fútbol el árbitro es el protagonista, seguro que está dirigiendo mal. No se tiene que notar. Con la administración pasa algo parecido y en lo que vamos a ver de esta escena creo que pasa exactamente eso, solo que no en un juzgado, sino en un estudio jurídico. Veamos qué es. O sea, la persona más importante de la escena es este misterioso Paul que se lleva tan mal con Danny Crane, que es la figura, aquí allí ven hablando con su socia y ex esposa, Shirley Schmidt. El hecho es que tenemos que pensar en que para este tipo de cambios lo fundamental es tener gente que esté dispuesta a hacer las cosas y no necesariamente que se vea allí donde está. Porque hay dos condiciones necesarias pero no suficientes a nivel liderazgo. Que quien conduce lo haga, por eso la palabra magistrado, comprensiva de juez, fiscal o defensor, en este caso sí tiene que ver con la posición, conducir, organizar, dar el ejemplo y demás, y que el personal participe. Pero no nos engañemos, uno puede ser líder desde el personal cuando frente a un problema busca una solución, no se queda esperando a que alguien más lo haga cruzado de brazos. Es el hecho de solucionar las cosas y colaborar y comunicarnos para que lo hagamos entre todos. Tener un manual, tener una guía, un instructivo, que puede estar en soporte papel, siendo que esto crecientemente es obsoleto. Yo prácticamente papel no tengo alrededor, salvo un libro que no está digitalizado todavía o emitido digitalmente, porque tenemos que saber cómo funcionan las organizaciones. Y elaborar un manual cooperativamente, con soporte audiovisual, con videos y otras herramientas, es un procedimiento que entre todos tenemos que coordinar y que consiste en seguir 4 pasos. Lo primero es que cada uno haga un listado de todas las actividades que tiene que hacer para trabajar. Lo segundo es que cada uno describa cómo hace cada una de estas actividades con las cuales debe trabajar. Lo tercero es que cada uno grafique cómo cumple cada una de estas actividades que tiene que hacer para trabajar. Lo cuarto es que entre todos construyamos un índice para determinar dónde se encuentra cada una de esas informaciones, sea que lo hagamos por escrito, sea que lo hagamos audiovisualmente. Cada vez más lo audiovisual, cada vez menos lo escrito. Hay actividades como las reuniones, presenciales o virtuales en el ámbito de trabajo. No hay tiempo para tratar estos temas que veo con más detalle, pero en otros ámbitos siempre hablo de la conveniencia de hacerlo una vez a la semana, de que tengan horario de inicio, horario de finalización, de que tengamos reuniones fuera del ámbito de trabajo para tratar cualquier tema que no sea el trabajo, la vida personal, familiar, compartir una actividad cultural, deportiva, lo que fuere, pero no el trabajo, porque no somos máquinas, sino que se trata de que nos comprendamos, nos acompañemos, tengamos una camaradería y si es posible una amistad, mejor todavía. Todo eso nos va a ayudar a tener un mejor clima laboral y una mejor calidad de vida en lugares más importantes que el trabajo, como la vida personal y familiar. Pensar en los destinatarios, en quienes están del otro lado del mostrador o de la pantalla, diseñar encuestas que puedan responder, y en este sentido tener en claro que las cosas, naturalmente, hay que ir haciéndolas con constancia para que mejoren los guarismos y las respuestas a lo que estamos haciendo. En la medida en que se ve que hay una constancia y no un afán de figuración, que también existe en determinadas personas, lo fundamental irá cambiando, pero insisto, en la medida en que seamos constantes a través del tiempo. Historias y beneficios a propósito de todo esto para ir terminando. A un amigo que participó de la implementación de un modelo de administración de estas características. Esto empezó en Estados Unidos, siguió en otros países, Gran Bretaña, Australia, Noruega, Finlandia últimamente, El Salvador, Argentina, Chile y otros países más. No lo invitaron, siendo administrador de tribunales, no lo invitaron a participar de reuniones de jueces en las cuales trataban temas administrativos. ¿Por qué? Por celos. Pese a que les podía dar mejor información que la que los jueces podían ponderar, no lo invitaron por eso. Uno de ellos incluso llegó a decirle en una oportunidad: yo soy juez, usted no.
con lo cual lo hizo sentir en inferioridad de condiciones cuando de lo que se trataba como administrador era de colaborar con el juez para que el juez hiciera mejor su tarea, aquella para la cual él estaba, que es más importante que la del administrador. En un tribunal, en un poder judicial, mejor dicho, de un estado de los Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema, alguien a quien tuve el honor de conocer, invitó a todos los jueces del estado para hablar de temas de administración. Y les pidió a los 80 jueces participantes que compartieran si todos ellos, o alguno de ellos consideraba que era importante tratar los temas administrativos, que levantaran la mano aquellos que consideraran que era así. Prácticamente los 80 levantaron la mano. A continuación les preguntó a ellos mismos cuántos habían hecho alguna actividad de capacitación sobre estos temas. 5 levantaron la mano. O sea, todos consideraban que era importante, pero solo 5 se ocupaban de algo para hacerlo y entenderlo. En otro lugar, Arizona, la amiga mía también, a quien entrevisté hace varios años para la investigación, fue designada, fue contratada como sucesora de otra administradora que previamente se había desempeñado porque el presidente de la Corte de Apelaciones de que ella cumplía le había perdido la confianza. No lo tenía al tanto respecto de la información, de cómo trabajaban y demás. Y mi amiga, que es una persona muy competente, entendió, conociendo a su antecesora, que también era una persona competente, que había que tratar de tener contenta a esta persona y le propuso un plan de trabajo, incluyendo una reunión cada día al inicio de la semana, el envío de un mail al final de cada día, esto fue hace unos años, y un informe de actividades respecto de lo hecho durante toda la semana. Lo puso en práctica. El hombre se sintió satisfecho con los resultados que fue obteniendo a partir de lo que el administrador le mostraba, de lo que hacía ella con el equipo de trabajo, y a las 2 semanas se había olvidado de todo y la dejó seguir trabajando tranquila. Les aclaro que en países como el que acabo de mencionar, el administrador gana lo mismo que un juez, pero no tiene estabilidad laboral. No es que no lo podemos mover, lo pueden echar todos los días de su desempeño, por lo cual más le vale que se desempeñe bien y de manera deseable a los ojos de los jueces, que lo pueden echar de la misma manera que lo designaron, sin indemnización. No va a servir, pero sirvió. Esto ocurrió en el caso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en que cuando se implementó este modelo, recuerdo que algunos años atrás hablaba sobre este tema con Germán Garabano, me contaba sobre la instalación de las unidades de orientación y denuncia, que, siendo que fueron puestas en las fiscalías para poder diseñar y desarrollar este nuevo modelo de gestión que les compartía, llevaron a muchos fiscales a ser primero reticentes, porque decían, no, van a poner estas unidades de orientación y denuncia, van a tomar mal las denuncias y voy a tener que hacer más trabajo. Y resulta que capacitaron bien a la gente que tomaba las denuncias, por lo cual el cambio actitudinal de los fiscales fue que, de quejarse de que iban a tener que hacer más trabajo, pasaron algunos de ellos a pedir que instalaran oficinas de unidad de orientación y denuncia en los edificios en que ellos trabajaban. Es decir, lo que parecía que no iba a servir finalmente sirvió. En El Salvador hubo jueces que se quejaron de que nombraran en un cargo como administrador a alguien que no era de la carrera judicial. Perdían de vista lo fundamental, hay que saber administrar, no resolver conflictos para administrar, aunque sea obvio. Y lo más dramático, gracioso o triste de todo, que nos habla de cómo una concepción cultural no siempre, diríamos, horizontal, como la que tenemos en América Latina en muchos lugares, hizo que algo se entendiera mal en cuanto a la figura del administrador. En el Centro Integrado de Soyapango, que les mostraba El Salvador, en que hay una alta peligrosidad por la criminalidad organizada, pusieron a disposición de todos los jueces y el personal un estacionamiento para que aparcaran sus carros, sus vehículos. Y al poco tiempo, como hay criminalidad organizada y tenían que secuestrar cantidades de efectos, entre ellos automóviles, no había lugar en el estacionamiento para dejar los vehículos aparcados. Tuvieron que empezar a pensar en hacerlo fuera del centro, lo cual equivalía prácticamente a tener que ir a hacer la denuncia, porque casi seguro no lo iban a encontrar el vehículo si lo dejaban fuera del centro por la criminalidad organizada. Ante esta situación, algunos jueces fueron a ver al administrador o coordinador general a decirle, mire, ¿por qué no habla con el presidente de la Corte a ver si desde el órgano judicial nos habilitan otro espacio con seguridad para aparcar nuestros carros? A lo cual el administrador respondió, no, pero esto yo lo pensé hace mucho tiempo y no me hicieron caso. Imagínese si va usted a decírselo que es un simple juez. Un simple juez. O sea, este hombre tenía totalmente trastocado cuál era su relevancia y cuál era la del juez, que es la figura principal para resolver los conflictos. Por eso, ¿para qué sirve todo esto? Y bueno, en un modelo tradicional, el juez y el personal se tienen que ocupar en verde de todo lo que allí ven. No digo que lo hagan, digo que para que la cosa medianamente funcione bien hay que ocuparse de todo esto. Por ejemplo,
El juez o el personal tienen que dar información sobre las vías de acceso, a veces hay que hacer conciliación, a veces hay que decir a dónde ir a la persona, a veces hay que capacitar uno mismo al personal, hay que liderar, hay que procurarse recursos, como hicimos en la pandemia, con nuestros propios bolsillos, a veces usar nuestro teléfono, nuestra tableta, nuestra computadora. Tenemos que conectarnos cooperativamente, porque la administración tal vez no lo haga. Cada juzgado tiene su propio criterio, o sea, hay normas internas de organización y funcionamiento, y además hay consensos y sensibilización que muchas veces es necesario construir para después poder cooperar. ¿Cuánto de todo esto tiene que ver con hacer justicia? Muy poco. ¿Cuánto tiempo lleva? Mucho. A lo cual se añade otra cuestión. El administrador en los nuevos modelos. Veamos de todo lo que se ocupa. En color naranja está esto. Solamente el juez tendrá que ocuparse de algo del consenso y de la cooperación. ¿Cuánto tiempo lleva nuevamente y cuánto tiempo necesita? Tener un administrador y un equipo que se ocupe de todo esto le dará al juez tiempo para ocuparse de lo más esencial que tiene que hacer y que es para lo que la Constitución dice que debe estar, que es ni más ni menos que hacer justicia. Por eso viene esta segunda actividad en que les pido que se concentren, no hay tiempo para trabajarla porque estamos ya concluyendo en unos minutos, pero que apunta concretamente a sintetizar una propuesta de solución. ¿Qué se proponen lograr con ese cambio al problema que identificaron? ¿Quién o quiénes lo ejecutarían? ¿Qué resultado aspiran a lograr? ¿Qué actividades habría que ejecutar para lograr ese resultado? ¿Y cómo medirían el impacto? Concretamente indicadores. ¿Qué es lo que nos permitiría de todo esto sacar algún tipo de conclusión? Con esto les pido reflexionar unos minutos para poder de esa manera nuevamente tener una puesta en común grupal para trabajar, si hay tiempo, para hacer unos minutos y después cerrar con una breve reflexión más y de esta forma concluir la actividad. Les consulto si es posible que tengamos ahora unos minutos para reflexionar y de esa manera después continuamos y seguimos. Genial. Luis María, ¿querés que vamos a sala o Por favor, sí, pueden ir a sala Bueno, 5 minutos. Y ¿hacemos volvemos. el mismo modelo de sala 5 minutos? Por favor. 5 minutos. ¿Lo tenés, Vivi o Robert? Sí, es Robert. Dale, vamos. Hecho este trabajo que va a ser valioso, junto con el intercambio realizado, que puedan continuar ustedes reflexionando para construir y colaborar en la ejecución de cambios o soluciones de este tipo, vamos a ver ahora algo más relacionado con las perspectivas, en cuanto a, por lo menos a mi entender, hacia dónde estamos yendo y lo realmente importante que creo en todo momento no tiene que ver con lo que estamos tratando, sino con algo un poco más profundo. Estamos en una situación en que dentro de la tragedia y lo irreparable tuvimos que tomar forzadamente conciencia de la necesidad de modernización y creo que se están logrando resultados que de otra manera habría llevado mucho más tiempo alcanzar, si se hubieran alcanzado, por lo menos en algunos lugares. Pero no alcanza con esto porque hay cambios más profundos, en los cuales mucho tiene que ver la tecnología, pero no exclusivamente. Y digo no exclusivamente porque sería ingenuo y hasta peligroso creer que solamente con tecnología vamos a solucionar estos problemas. Hay millones de personas en nuestra región que no tienen acceso a la electricidad ni al agua y que por ende no tienen la menor posibilidad de acceder a estos recursos. De ahí que tengamos que pensar en la justicia presencial para todos quienes la necesitan y no tienen acceso. Dios quiera que algún día sí puedan y esto que estoy diciendo se vuelva antiguo, abstracto. Hasta tanto, tenemos que tratar de que, mediante la tecnología, haciendo un uso más eficiente de los recursos, más justicia presencial se pueda dar a todos aquellos que no la tienen. E insisto, con otras políticas públicas que no dependen del Poder Judicial, Dios quiera que algún día puedan todos acceder por estos medios. Falta mucho para que así sea. Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación pública argentina, habló, otro ejemplo de mérito y de progreso extraordinario que transformó a este país en lo que, gracias a la educación pública, sigue siendo, habló de que hay que educar al soberano. Y esto, que a mí siempre me conmueve recordar, lo recordaba en Helsinki particularmente, tiene que ver con el pueblo, fundamentalmente, con las personas que nos tenemos que educar, sea en la gestión pública, sea en la gestión privada, para solucionar problemas e innovar. Crear algo, hundir nuestra creatividad y con ello las oportunidades de trabajo para que más gente viva mejor, que no pasa por emitir moneda ni por generar
situaciones que a lo sumo lo que hacen es perpetuar la dependencia, sino que cada uno pueda desarrollarse a partir de la educación y las posibilidades de crear algo nuevo. Con la tecnología en que enough is not enough, lo suficiente no es suficiente, podemos hacer esto desde nuestros lugares cada vez más. Y falta mucho de esto en la justicia para que a partir de la innovación se puedan generar otros recursos y otras posibilidades. Para esto, otra noción en la que creo especialmente, que es junto con la innovación, la individualidad y la posibilidad de que cada uno cree algo y se relacione con otras personas. Porque en la medida en que haya confianza y coherencia en cuanto a lo que pensamos, decimos y hacemos, podemos generar vínculos de corto, mediano y largo plazo. Y esto también pasa no solo a nivel de personas, sino de naciones. Si tenemos normas claras y las aplicamos estrictamente y sin mirar a la persona respecto de la cual la aplicamos esas normas, seremos mucho más confiables que si esto depende de quién sea quien está del otro lado. Porque de otra manera estaremos participando de una competencia como la que todas las naciones participan en esa especie de mercado legal, solo que habremos perdido de entrada si creemos que con la viveza criolla vamos a llegar a algún lado. Veamos cómo nos está yendo. No hacemos más que retroceder. Por eso, generar acuerdos, actividades en que podamos crear trabajo para que más gente se gane el sustento y no se lo dé a alguien más, que el día que no esté, quién sabe qué pasará, es fundamental para que funcionemos mejor y la justicia contribuya más efectivamente a consolidar la paz social. Sabiendo que muchos de estos cambios, con las inversiones que requieren, dependen de vínculos transnacionales. Como decía el doctor Adán en una pausa, para determinado tipo de cambios es fundamental lo que cooperativamente podamos construir al compartir herramientas de este tipo. Esto no tiene fronteras para hacerlo. La deslocalización, el tribunal como servicio y no como lugar, es una consigna de estos tiempos y la creación de nuevos modelos deslocalizados también. Hoy en día predomina la interacción a distancia. Lo real, lo presencial se ha transformado cada vez en algo más esporádico y en muchos aspectos es bueno que así sea, en otros no, por supuesto, hay que estar. Pero cada vez más se puede hacer esto con herramientas como las que aquí tenemos. Falta mucho más desarrollos a nivel normativo, y con esto me refiero a normas procesales que deleguen para que los poderes judiciales creen normas internas más ágiles y a tono con esos cambios que la ley con la casuística ya no puede reflejar. Hay que resguardar los derechos y garantías constitucionales, pero hay que dar más espacio a la creatividad y al resguardo de ellos mediante normas más ágiles que las legislativas. El cambio es permanente, hay que actuar, estamos trabajando de otra manera. La uniformación de la gestión mediante el uso de herramientas tecnológicas es más sencilla, pero a partir nuevamente de la interdependencia hay que hacer un uso seguro de la tecnología y dependemos muchísimo de los expertos en este campo. Nos tenemos que comunicar de otra manera, no es necesario estar con ropa formal, podemos hacerlo siempre que representemos la dignidad de la institución de la cual somos parte de una manera adecuada. Uno no va a hacer justicia disfrazado de Batman, pero podrá hacerlo con ropa informal como estamos ahora, un día de semana. El hecho es que transmitamos una imagen de que estamos siendo consistentes con lo que la institución representa y lo que nosotros tenemos que hacer en nombre de ella. Más videos, más audio facilitan que estas interacciones y los procesos de trabajo mejoren, y la tecnología, así como cuando nos vamos a encontrar con algún amigo, le mandamos un mensaje, mensajería instantánea, nos facilitan las notificaciones para que sean más ágiles, como durante la pandemia lo hemos vivido. Por eso el uso de protocolos para los procesos de trabajo es algo que está en desarrollo. Las reuniones virtuales, tema que doy en cursos con mucha más extensión, son otro aspecto fundamental a fortalecer. Los grupos de mensajería para trabajar cooperativamente son algo con lo cual estamos conviviendo en la vida personal, pero también laboral, así como las videoconferencias para trabajar grupalmente, y la imagen de la persona que está del otro lado, que puede estar conectada pero haciendo cualquier cosa menos escuchar, también es fundamental para saber el retorno de lo que tengamos. Capacitarnos en línea, a distancia, para trabajar a distancia. Doble cambio de paradigma mediante videos breves, 30 segundos, se puede mostrar mucho en 30 segundos, ni que decir en un minuto, para saber de esta manera qué tenemos que hacer sin tener que estar leyendo un manual de 200 páginas que nadie va a leer, como no lo leemos cuando compramos un teléfono o un electrodoméstico. Nadie lee eso hoy en día. Lo audiovisual, lo lúdico, en las aplicaciones es mucho más frecuente. El diálogo, ponernos en el lugar del otro, la empatía. El origen de todo lo bueno tiene en la empatía su piedra fundamental. El origen de todo lo malo tiene en la falta de empatía, su principal determinante. Por eso ponernos en el lugar del otro para crear confianza es lo que puede ayudar a crear soluciones que a todos nos beneficien.
Como esto que ven acá y no hay tiempo de tratar, que es un ejemplo de diálogo que en la justicia se dio hace mucho tiempo, 20 años, tras la crisis de fines de 2001 en el Ministerio de Justicia, o bien, dado que es más difícil reunirnos físicamente, hacerlo virtualmente como vemos en este ejemplo que estamos compartiendo acá, o el que estamos ahora compartiendo para dialogar y participar. En todo esto, y con esto termino, para mostrarles algo que nos reconduce nuevamente a lo que para mí es más importante, que no es todo de lo que he estado hablando hasta recién, salvo algún comentario que hice. Lo esencial es la independencia, que puedan ustedes resolver sin presiones. Y para eso la sociedad, no solamente quienes hacen justicia, tiene que estar atenta junto con los medios a que también se vilipendia tanto desde ciertos sectores de la política. Y para la modernización, el diálogo. Nada va a cambiar si ustedes, que son lo más importante que tiene la organización judicial, no quieren que cambie. Y si alguien viene de afuera a decirle lo que tiene que cambiar, el fracaso está garantizado. Solo con vuestra participación, identificando problemas y solucionando aquello que consideren importante solucionar, estos cambios se podrán llevar a la práctica. Les muestro para terminar eso que a mi entender reconduce a lo más importante para después concluir con una idea que va en ese sentido. Esto que vamos a ver, insisto, no tiene que ver con el trabajo, sino con lo que en definitiva le da sentido al trabajo que hagamos para poder desempeñarnos mejor. Y más allá de que esté en otro idioma y con traducción, todos entenderemos cuando nos pongamos en sintonía con eso, qué es lo que realmente importa. ¿Por qué trabajar mejor? O mejor dicho, ¿para qué? Dicho de otro modo, lo que el entrenador acaba de decir es realmente lo más importante y no todo lo que estuvimos diciendo, porque esto adquiere un sentido y una dimensión, a mi entender, muy superior cuando pensamos en este tipo de cosas que cuando solamente nos quedamos con el trabajo. Todo esto tiene un sentido más trascendente que, a mi entender, es lo que en todo momento tenemos que tratar de fortalecer. No sé si se está viendo ahora una imagen, porque parecería que algo se tildó en la presentación, pero es un pájaro que está volando, si no se los describo, perdón por la No se ve, No se ve, Luis. se ha tildado, no sé qué pasó, a ver si puedo sacarlo, pero voy a intentar, bueno, pasan estas cosas. Bueno, si les parece, avísame, Vivi, si vuelve. Dale, todo bien. Si no, cuando vuelve le agradecemos, despedimos y ya vamos con Mariana, pues sea así no extendemos más la clase, ¿no? Creo que ha sido una clase fantástica, como siempre Luis María, con toda su experiencia en transformación e innovación en los poderes judiciales. Muchas y muchos de nosotros ya lo conocemos, así que, bueno, agradecerle. Seguro fue un problema de conectividad, cuando vuelva me avisás y los saludamos.